Un joven estaba en una parada de autobús, listo para ir un día más a la universidad, cuando se le acercó un agricultor dispuesto a presumir de sus logros. El agricultor se le acerca y dice: «Hola, ¿qué tal? Soy agricultor. Tengo unas 100 palmeras coqueteras en mi finca». El joven le dice: «¡Wow! Entonces ya habrás disfrutado de mucho de los cocos que dan, ¿no? Las palmeras coqueteras, ¿verdad?». El agricultor le dice: «La verdad es que no mucho». «¿Y eso?», le dice el joven. «Es porque los vendes todos y entonces no te quedan para ti. ¿Cuántos cocos recoges al año?». El agricultor le dijo: «Ninguno». Y el joven le dijo: «Qué raro. Yo he pensado que daban cocos cada año. ¿Y de cuántos en cuántos años entonces dan cocos las palmeras coqueteras?». Dijo: «Bueno, la verdad es que aún no he llegado a cosechar ninguno». Y dijo: «Entonces seguramente es porque hace poco que los tienes, ¿no? Porque hay plantas que necesitan meses o años para empezar a dar fruto. ¿Hace cuántos años que las tienes?». «Bueno, unos 30 años». Dice: «Entonces te dan mucha sombra por lo menos, ¿no? Por eso las mantienes». Y dice: «No, la verdad es que por lo altas que son, las palmeras mucha sombra no hacen». Y dice: «Hombre, entonces, si no te dan fruto, no te dan sombra, ¿qué razón tienes para que las mantengas?». Y dijo: «Bueno, es que a mi mujer le encantan los cocos», ¿no? Y el joven quedó pensando bueno, no pudo acabar la conversación porque llegó el autobús y él se quedó con esto, ¿no? Él entró en su autobús rumbo a la universidad, pero no pudo olvidarse de este pobre agricultor que no tenía fruto de su trabajo, pero vivía un sinsentido de estar manteniendo unas palmeras por más de 30 años y que jamás le dieron siquiera un fruto. Y el joven se preguntaba: ¿qué sentido tiene mantener unas palmeras coqueteras que no dan fruto si la razón de tenerlas es para que den fruto? ¿No sería mejor cortarlas y usarlas para calentarse por lo menos en invierno, o si no, para hacer barbacoas en verano, ¿no? Hoy seguiremos con nuestra serie hablando sobre la identidad de Cristo el Rey, donde nos estamos enfocando en los ¿qué? En las declaraciones que Cristo hizo sobre Él mismo, sobre quién es Él. Y nosotros los llamamos, ¿no?, los yo soy de Cristo. Ahora, vamos a profundizar un poco en la comparación, ¿no? Estamos diciendo los yo soy de Cristo, pero Cristo no inventó esta expresión. Incluso Él usa una expresión muy parecida al que Dios mismo usó en el Antiguo Testamento. Y quería hacer pasar rápido aquí con vosotros algunos versículos del Antiguo Testamento, algunos pocos, que hablan, o que Dios habla y se expresa quién es Él. Génesis 15:1 dice: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo». Génesis 15 también, pero versículo 7 dice: «Y le dijo: yo soy Jehová». Génesis 17:1 dice: «Y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto». Génesis 26:24 dice: «Yo soy el Dios de Abraham, tu padre». Génesis 31:13 dice: «Yo soy el Dios de Betel». Génesis 35:11 dice: «Yo soy el Dios omnipotente». Y como ya podéis ver, no hemos salido de Génesis aún, ¿no? La lista sigue, pero no vamos a mirarlos todos, si no estaremos aquí todo el día. La cuestión es, sin duda alguna, yo creo que el yo soy que es más recordado y que más impactó al ser humano al escuchar Dios hablando sobre quién es Él, es cuando Él habla en Éxodo 3:14 con Moisés. Y dice la palabra que Moisés, vamos en contexto, ¿no? Moisés es llamado por Dios para ir al pueblo. Dice: quiero enviarte a ti para liberar a mi pueblo porque su clamor me ha llamado a mí, ¿no? Me han estado invocando
y clamaron por ayuda para que les libre de la esclavitud. Entonces él dijo, quiero levantarte a ti, Moisés, para que vayas y liberes a mi pueblo. Y Moisés dijo, pero ¿quién yo digo que me envía? En aquella época ellos no tenían la Biblia escrita para que pudiésemos conocer a Dios, conocer estas expresiones del yo soy de Dios y de Cristo. Entonces Moisés dijo, ¿a quién digo que me envía a mí? Porque ¿quién soy yo para ir simplemente decir, no, mira, voy a libertar a estos, ¿no? A este millón de gente aquí? Entonces le respondió Dios a Moisés en el Éxodo 3:14 y dice, yo soy el que soy, es el que te envía. Di esto al pueblo. El que me envía es el yo soy, el que soy. Y sin duda, esta es la declaración que más impacto trajo al ser humano. Todas las demás dan informaciones específicas, ¿no? Igual hemos leído aquí, ¿no? El Todopoderoso, el Dios que es escudo, ¿no? Nos hacen una imagen de qué es lo que Dios está queriendo transmitir, que Él nos hace a través de lo que está hablando, o cómo es Él, ¿no? Pero aquí cuando dice, yo soy el que soy, esto no hay nadie, no hay nadie que pueda llegar a tener esta expresión. Ahora, Dios sabe que era necesario para nosotros que Él se revelase, que Él hiciese estas expresiones, que Él hablase al ser humano diciendo así, yo soy escudo, yo soy el Todopoderoso, yo soy la paz que sobrepasa el entendimiento, yo soy el que provee, ¿no? Yo soy aquel que da el pan, que da el alimento, que provee el alimento que alimenta, ¿no? No solo el cuerpo, sino que también el alma. Es decir, necesitábamos que Él se revelase a nosotros para que pudiésemos conocerle a Él y principalmente conocer a Cristo, porque Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Hasta llegar a Cristo tenían como estas expresiones de Dios, pero era como el Dios invisible. Nadie jamás pudo ver en profundidad a Dios. Pero cuando Cristo se encarnó, entonces dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora podemos verle. Ahora podemos contemplar la profundidad que tiene Dios, porque en Cristo vemos la profundidad de la gracia de Dios, la profundidad del amor de Dios, la profundidad de la misericordia de Dios, la profundidad de la ira de Dios, que no, ¿cómo es esta palabra en castellano? Se me fue. No, solo me viene la palabra en portugués. Que no escatimó, esta es la expresión, ¿no? No escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Lo entregó por nosotros. Es decir, en Cristo vamos viendo en profundidad todo lo que Dios es. Por eso dice que es la imagen de este Dios invisible. Ahora, ya que conocer al Dios que servimos es muy importante, es muy necesario que podamos definirlo, que podamos saber cada una de las expresiones que Él usó, porque esto tiene que ver con su relación con nosotros. Entonces estamos meditando estos últimos domingos en el Evangelio según Juan, con este objetivo, ¿no? De aprender, o en algunos casos también recordar, ¿no? ¿Quién es Cristo para nosotros? Porque esto determina la relación que tenemos con Dios. Esto determina cómo nos actuamos, cómo interactuamos en la vida y cómo tomamos las decisiones en la vida. Entonces vamos a seguir hoy viendo una declaración de Cristo, y la declaración que veremos hoy está en Juan 15, que es una declaración muy conocida también, donde Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Juan 15, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así la palabra, yo soy la vid verdadera, Cristo hablando con sus discípulos, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará,
para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a seguir con el texto, pero antes, fijaros aquí que Cristo dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Sí? Él hace una comparación de quién es Él y quiénes somos nosotros. Ahora, aquí Él no solo está diciendo quién es Él, sino que cómo deberían de ser sus discípulos. Él nos está definiendo a nosotros también en la relación con Él. Ahora, en el versículo 1, Cristo empieza con una declaración un poco distinta. Él hace también dos declaraciones, pero la primera es, yo soy la vid verdadera, y la segunda, mi Padre es el labrador. Son dos declaraciones dentro de la misma, ¿verdad? Pero es una revelación que es muy importante. La segunda nos habla que naturalmente daremos frutos si estamos conectados a Cristo. Pero nos vamos a profundizar en ello más adelante. Y a veces pasamos demasiado deprisa, ¿no? Por la Escritura sin meditar en lo que pone. Y la primera declaración de Cristo es la que vamos a fijarnos ahora. Porque aquí Él dice, yo soy la vid verdadera. En el culto de oración estuvimos bromeando, ¿no? Con no sé qué, en verdad. Si somos libres, en verdad, ¿no? O si en verdad somos libres. Estuvimos jugando con estas palabras porque en una canción decía esto. Y la declaración de Cristo es que Él es la vid verdadera. ¿Ya te has fijado en esto? ¿Por qué Él dijo la vid verdadera? No dijo simplemente yo soy la vid. Igual dijo yo soy la luz del mundo, ¿no? Él no dijo yo soy la luz verdadera. Pero hay un sentido. En general, cuando decimos algo así, es porque queremos ayudar a aquellos que nos escuchan a hacer una comparación, a distinguir entre lo verdadero y lo falso. Lo verdadero o lo mentiroso, ¿no? Una vez más, ¿no? Cristo usó el ejemplo de algo que era muy conocido entre los judíos. Una vid. Era algo que los judíos conocían muy bien, ¿no? Vimos el ejemplo, ¿no? Del redil, que ellos también conocían bien, y cuidar de ovejas. Vimos el ejemplo de la puerta, ¿no? Vimos varios ejemplos, pero uno de ellos es que un judío sabía muy bien cómo funcionaba, cómo cuidar una vid y una viña. Y esta metáfora se usó incluso en el Antiguo Testamento para describir la relación entre Dios e Israel. Entre Dios y su pueblo, donde Dios era ¿quién? Dios era el viñador. ¿Y Israel? ¿Quién era Israel? La vid. Fijaros. Vamos a leer entonces, para mirar un poquito de esto, el Salmo capítulo 80, versículos 8 y 9 solo. Bueno, vamos a empezar con 8 y 9. Dice, hiciste venir una vid, ¿de dónde? Una vid de Egipto, porque el pueblo estaba en Egipto. Echaste las naciones, es decir, de la tierra prometida, Dios quitó las naciones que estaban allí y la plantaste. El pueblo de Israel fue plantado allí en la tierra prometida. El versículo 9 dice, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Entonces, fijaros cómo Dios compara al pueblo de Dios, ¿no? En el Salmo 80, compara al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, como una vid. Y Dios limpió el camino, Dios limpió el terreno para que ella pudiese estar ahí, ser sembrada allí. Como aquel que quita, ¿no? Los espinos, quita la mala hierba y planta una planta para cosechar frutos, como un agricultor que cuida, ¿no? de una planta y la planta para poder cosechar sus frutos.
que es lo más lógico, ¿no? Ahora, ¿ves cómo Salmista está comparando entonces a Israel a una vid? Que es muy interesante esto. Una vid que Dios hizo salir de Egipto, Dios les sacó de allí, Dios les preparó un lugar, y donde dice en el versículo 9, ¿no? Que Dios hizo arraigar sus raíces de tal manera que llenó la tierra. Dios les hizo tener raíces allí, ¿no? Ahora, es como decir, tenía tanto espacio para crecer que lo hizo de manera asombrosa. Les hizo multiplicar en la tierra que Dios los puso. Y luego en el versículo 10 sigue diciendo, los montes fueron cubiertos de su sombra. ¿La sombra de quién? De la vid, del pueblo de Dios. Es como si ellos estuviesen cubriendo y bendiciendo a otras personas con su sombra. Dice, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Versículo 11 dice, extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Ahora el 12 empieza a decir, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendiman todos los que pasan por el camino? Ahora empiezan a clamar y a decir, algo está pasando, Dios. Esta vid que plantaste, que tiene estas raíces que se esparcieron, está siendo atacada, está siendo oprimida. Y dicen, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste. ¿Cuántas veces el Señor dijo al pueblo, yo hago esto por amor a mi nombre? Yo os bendeciré por amor a mi nombre. Yo os liberaré por amor a mi nombre. ¿Por qué Dios hacía esto? Porque si hiciese por el pueblo, por la fidelidad del pueblo, no lo haría. Porque vez tras vez el pueblo daba la espalda a Dios. Ahora, fijaros que dice, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. El 16 dice, quemada a fuego está asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. El 17 dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Ahora fijaros bien, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, hazles resplandecer tu rostro y seremos salvos. Qué curioso, ¿no? Que el salmista usa justo la expresión de una vid y el cuidado con la vid para expresar lo que ellos estaban pasando, lo que Dios hizo con el pueblo, lo que ellos estaban pasando. Ahora, fijaros aquí en la expresión que está en el versículo 17 que dice, hijo de hombre. Aquí unos dicen que podría referirse al mismo pueblo de Israel, que este hijo de hombre estaba hablando del pueblo. Algunos piensan que se refería al rey David, o incluso muchos piensan que podría referirse al mismo Cristo que luego recibió este título. ¿Cuántas veces se llamó a Cristo el hijo de hombre? Para confirmar su humanidad, ¿no? Para confirmar que Él fue encarnado, nacido de mujer. Ahora, ves cómo ellos, vez tras vez, ¿no? Están llamando al pueblo como una viña, como una planta, el Señor plantó y otros están ahí como animales salvajes, están destruyendo la planta. Es curioso, ¿no? Vemos algo parecido en Isaías 5. También trae esta imagen de la viña. Versículo 1 dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre
y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. Fijaros entonces la imagen que él pone, ¿no? El pueblo otra vez como una viña plantada y el Señor cuidando, preparando todo, quitando las piedras, dejando todo precioso. Pero ahora mira desde el punto de vista de aquel que está labrando, de aquel que está plantando, del agricultor, y dice, esperaba que diese uvas. Pero dice, y dio uvas silvestres. Cuando yo leí esto, a principio, yo pensé que uvas silvestres no se podían comer. Pero yo fui a buscar y vi que no, las uvas silvestres sí que se pueden comer. Entonces yo estuve meditando y preguntando, Dios, entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? El problema es que Dios esperaba otra clase de uvas. Pero no dio los frutos que Dios esperaba que diese. ¿Dieron frutos? Sí, pero no los frutos que Dios esperaba. El ser humano puede dar frutos en su vida y hacer cosas, porque el fruto es el resultado de algo que una persona hace. Entonces tú puedes ponerte a trabajar, ¿no? Y hacer cosas y tendrás fruto de ello. Y otros pueden cosechar frutos de cosas que tú hagas, pero no significa que estos frutos estén de acuerdo a la voluntad de Dios y que Dios esté de acuerdo con lo que estamos haciendo, ¿no? Es muy fácil entender, ¿no? A mí siempre me gusta ir a los extremos para entender, ¿no? Mis alumnos sufren con esto porque cuando les tengo que enseñar algo que están haciendo mal, siempre lo hago horrible y dicen, pero yo no le he hecho tan mal, ¿no? Dice, es que yo no sé cómo expresarlo de otra manera. Entonces, esto es fácil entenderlo así también. Si uno roba un banco, puede cosechar dos frutos, ¿no? O el fruto de ir a la cárcel, o el fruto de salirse con la suya y quedarse con el dinero. Porque a veces pasa. Hay mucha gente que roba y nadie les pilla. Entonces, ¿se quedará con el fruto? ¿Sí o no? Es un fruto, pero no es un fruto que agrada a Dios. Así estaba el pueblo. El pueblo tenía frutos. Ellos vivían, ellos disfrutaban de la tierra donde Dios les había puesto. Pero habían tantos frutos que no tenían nada que ver con lo que Dios esperaba de ellos. No eran frutos de justicia. El versículo 3 sigue y dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Fijaros cómo Dios levanta al profeta Isaías para mostrarle al pueblo su indignación como padre, como cuidador, como agricultor, como aquel que les preparó todo, les dispuso todo para que ellos pudiesen incluso servirle a Él. Y dice el Señor, como si el Señor se preguntase, ¿no? ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y el 5 dice, yo mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Yo creo que has podido notar aquí la frustración de Dios, ¿no? El dolor en su corazón, bueno, decimos así, ¿no? Para poder entender,
porque Dios no tiene un corazón como nosotros, ¿no? Para sentir así el dolor en el corazón, pero la tristeza de poder mirar a un pueblo que Él cuidó, que Él dispuso todo y que constantemente le daba la espalda. Y daba frutos, muchos frutos, pero no los frutos que Dios esperaba. Él estaba mirando a la vid que Él plantó, regó, cuidó, protegió y esperaba ver en ella los frutos que ella podía dar, frutos de justicia, pero solo le dio, dice la palabra, uvas silvestres. Le dio otra clase de frutos. Los judíos habían escuchado, hermanos, que ellos eran la vid del Señor. Entonces ponte en contexto. Antes de escuchar a Cristo hablando, yo soy la vid verdadera, imagínate que tú eres un judío, naciste allí y desde pequeño has estado escuchando, nosotros somos pueblo de Dios, somos la vid que Él sacó de Egipto, que Él plantó, somos la vid que Él cuidó, somos la vid donde Él bendice nuestras vidas para que los demás pueblos sean bendecidos. Ellos tenían esto muy dentro de su ADN. Somos el pueblo de Dios, la viña cuidada por Él. Ahora, ellos teniendo este pensamiento, ¿no? Cristo viene con una declaración que les deja al descubierto que ellos, como viña o como vid, no lograron responder de manera digna al cuidado de Dios sobre sus vidas. Y Cristo aquí les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Qué tremendo. Ahora, quiero llamar tu atención a algo precioso. Cristo vivió la vida que Israel, el pueblo de Dios, jamás logró vivir. Él cumplió la ley que Israel debería de cumplir. Porque Israel tuvo la ley durante años y no hubo uno que pudo cumplir la ley. Pero Cristo sí lo hizo. Si comparamos las cosas que el pueblo de Israel pasó e imágenes como la vid, ¿no? O la viña que hemos visto, que fueron usadas tanto para el pueblo de Dios como para Cristo, nos damos cuenta de ello. Como Cristo era esta señal al pueblo de Dios, ¿no? Al pueblo de Israel, que Dios estaba usando a Cristo como un símbolo para el pueblo, para redimir también al pueblo. Ahora fíjate que cuando Cristo nació, vamos a mirar este detalle que es tremendo. Yo voy leyendo la palabra y me voy alucinando y voy como una delicia, me voy saboreando la palabra de Dios. Dice, cuando Cristo nació, ¿qué pasó? Herodes, ¿qué intentó hacer? A matar todos los niños. ¿Por qué? Porque él se vio amenazado, ¿sí o no? Entonces Dios habló con José en un sueño, dijo, toma a María, toma a Jesús y vete a Egipto. Y luego cuando Herodes murió, entonces el Señor les guió a volver a lo que ellos conocían su tierra prometida. Entonces, estando en Egipto, ellos tenían que volver ahora a su tierra prometida. ¿Y qué dice la palabra en Mateo 2:15? Fijaros, dice, y estuvo allá, donde en Egipto, hasta la muerte de Herodes. ¿Para qué? ¿Para qué pasó esto? Para estar, no, es simplemente porque hay un rey, no, malo que nos quiere matar, un gobernador malo, ¿no? Que nos quiere matar y tenemos que estar escondiéndonos. No, dice la palabra, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamaré a mi hijo. De Egipto llamaré a mi hijo. Para que se cumpliese la escritura, Cristo tenía que estar en Egipto. Ahora, Cristo vio la vida o vivió la vida que el pueblo de Dios no pudo vivir, ¿no? Entonces, Él fue cuidado, fue amado de la misma manera que el pueblo lo fue. Ahora, ¿quién fue sacado de Egipto y fue llevado a la tierra prometida? El pueblo. ¿Quién fue sacado de Egipto y fue llevado a la tierra prometida? El mismo Cristo. Él estaba en aquel momento cumpliendo la profecía, pero además de cumplir la profecía, estaba siendo el pueblo de Dios encarnado. Un símbolo al mismo pueblo de Dios.
viviendo lo que el pueblo vivió, pero siendo fiel en todo. Es tremendo porque Cristo sí dio el fruto perfecto que el pueblo no pudo dar. Aleluya, es tremendo. Ahora, en otras palabras, ¿no? Cristo vino a ser la personificación y encarnación de todo lo que apuntaba o lo que apunta al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Como Mesías, como sumo sacerdote, Él representó a Israel delante de Dios también. Cuando dijo Juan, ¿no? Juan, el versículo 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, estableció su tienda. En otras versiones dice, tabernaculó entre nosotros. Vamos a recordar qué era el tabernáculo de Dios. El tabernáculo era una tienda que Dios les mandó a ellos construir, ¿no? En la época de Moisés, le mandó construir, le dio todas las medidas, todo lo que se tenía que construir. Y todo el tabernáculo apuntaba a Cristo, a aquel que vendría y encarnaría todo lo que en su momento fue representado por cada uno de los símbolos que estaban en el tabernáculo. La lámpara que había que encender cada día, la presencia del Señor que estaba apartada de todo el pueblo, el velo que separaba el pueblo de la presencia de Dios, aquel que tenía que buscar santidad y vivir en santidad y purificarse para poder estar en la presencia de Dios. Todo esto, el sacrificio que era entregado de los animales, la sangre derramada, todo en el tabernáculo, todo apuntaba a Cristo. Es impresionante, ¿no? Como Dios fue escribiendo en la historia de Israel, apuntando a Cristo. Y entonces, en otras palabras, los judíos podían escuchar esta declaración de Cristo como diciendo, yo soy Israel, yo soy... es decir, es como si Cristo dijese, al decir, yo soy la vid verdadera, Cristo les estaba diciendo a ellos, yo soy el verdadero Israel de Dios. Yo soy la vid verdadera, yo soy el verdadero Hijo del Padre, aquel que produce el fruto que se le esperaba, no las frutas silvestres. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, Cristo no acaba aquí la revelación. Él sigue diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora Él empieza a enfocarse, y no en Él, sino que en sus discípulos, aquellos que están conectados a Él. Él no solo dice que Él es la vid que da frutos, sino que aquellos que están conectados a Él darán frutos. Aquellos que están en Él darán frutos. Ahora, no pueden dar frutos si no están en Él. Y dice incluso que aquellos que no dan frutos serán quitados. Ahora, aquel que lleva fruto, este sí será limpiado para que incluso lleve más fruto. Y dicen que si tú dejas que una vid se quede sin podar, van creciendo un montón de ramas por todos los lados, y incluso ramas que no darán frutos, y todo esto va cogiendo la savia, va cogiendo el alimento que la planta trae de la tierra con sus raíces. Y todo esto impide que ella dé muchos frutos, porque toda esta energía y este alimento se están gastando con ramas que no están para dar el fruto. Entonces se podan, se quitan las que no dan fruto, para que incluso las que dan fruto puedan dar más fruto y mejor fruto. Y incluso las que dan fruto tienen que cortarse para que no queden demasiado grandes, para que así se pueda aprovechar todo el jugo que viene de la planta, ¿no? La savia, para que el fruto sea bueno. En otras palabras, para maximizar el fruto en una vid, es muy importante podarla regularmente, incluso las ramas que dan fruto, porque así ellas aumentan su productividad. Incluso dicen que puede dar más fruto si no se las poda. Ahora, ¿qué se hace con esas ramas que no dan fruto, que se marchitan? Se las arranca,
se las lanza al fuego. ¿Por qué? Es para lo único que sirve. Una rama que no da fruto, se la echa al fuego. Ahora, ¿puedes ver entonces aquí que Cristo está hablando de su iglesia? ¿Puedes ver cómo Cristo está comparando Él como la vid, nosotros como las ramas? Pero aquí está trayendo luz a la relación que tenemos con Él como iglesia. Cristo usó otras imágenes para hablar de su iglesia, como diciendo, en la iglesia habrá cizaña y trigo, y crecerán juntos, pero llegará un día que será arrancada la cizaña, pero crecerán juntos. Cristo también hizo comparación de ovejas y cabras dentro de la iglesia, mostrando que tal como pasó como el pueblo de Israel, gente que se decía que es pueblo de Dios, pero no da fruto esperado, habrá gente que dirá estar en Cristo, pero no dará el fruto del Espíritu en sus vidas. Gente que viene cada domingo o que asiste cada domingo a una iglesia, pero tú no puedes ver Cristo en ellos. No puedes ver frutos de arrepentimiento en sus vidas. No ves el fruto del Espíritu en ellos. La palabra dice, no son la cizaña creciendo junto al trigo, lado a lado. Y es Dios el Padre el labrador. Es Él que cuida la vid. Y Él que vendrá un día y dice que arrancará la cizaña y se quedará solo el trigo. Eso significa que habrán personas, hermanos, en las iglesias que mantendrán siempre una apariencia de piedad delante de los demás, pero como nadie puede ocultar nada a Dios, un día la verdad se quedará expuesta, o la mentira será expuesta y se quedará evidente lo que es la verdad. Que en su intimidad esas personas no tenían su corazón en Dios, sino que su corazón estaba alejado de Dios. Yo sé que eso es una palabra muy fuerte, pero es lo que Cristo dijo. Si no tenemos frutos, el Señor nos va a cortar. Esa es una advertencia que Cristo nos hace. Entonces yo te pregunto en esta mañana, tú que dices ser cristiano, o que eres cristiano, o que crees en Dios, ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde están los frutos de tu vida con Cristo? Cristo dijo que reconoceríamos los que son suyos, ¿por qué? Por los frutos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los frutos de la obra del Espíritu Santo en tu corazón? Y esto para hablar de un fruto interno, ¿no? Porque luego están los frutos que de servir a los demás, pero el fruto del Espíritu que dice la palabra, Gálatas 5, 22 y 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice incluso, contra tales cosas no hay ley. ¿Dónde están estos frutos? Fijaros que Juan el Bautista, cuando estaba bautizando a la gente en el desierto, se le acercaba un montón de gente. Y mucha gente quería ser bautizado. Porque siempre hay aquellos que no quieren quedar atrás, ¿no? Entonces si ve a la gente bautizando, dice, no, yo también, yo no quiero quedarme atrás. Pero ¿dónde estaba su corazón? ¿Por qué era simplemente bajar en las aguas? No, el bajar en las aguas era la expresión de un corazón que estaba diciendo delante de los demás, estoy sucio porque estoy dando frutos, estoy viviendo una vida que Dios no me llamó a vivirla. Entonces yo me arrepiento de estar viviendo como estoy viviendo y quiero que quede expuesto delante de los demás porque me voy a lavar aquí en el río. Me van a hundir para que me lave simbólicamente de mi pecado. Ahora, fijaros la expresión de Juan el Bautista a los fariseos que se le acercaban.
Mateo 3, versículos 7 al 10, vamos a leer, dice así: al ver él, Juan el Bautista, ¿no?, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no os penséis decir dentro de vosotros mismos: no, a Abraham tenemos como padre. Es decir, vamos a salir con la nuestra, ¿no? Porque tenemos aquí un enchufe. Y él dijo: no os penséis en vosotros mismos, dentro de vosotros mismos, ¿no? Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Él dijo: aún de estas piedras. Y el 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, fijaros bien, lo mismo que Cristo dijo sobre las ramas que no dan fruto. Él dijo: todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Yo no puedo conocer el corazón de todos aquí en profundidad. Incluso a veces siento que no, Dios conoce más. Bueno, yo sé, ¿no?, que Dios conoce mucho más mi corazón que yo mismo, ¿no? Dios va trayendo luz para que pueda conocerme. Cuanto más poder conocer en profundidad el corazón de cada uno de los que estáis aquí. Pero si estás escuchando esto en esta mañana y te identificas con esto hoy, con estas palabras, si ves que en tu vida no hay buen fruto, que vives tu vida de la misma manera de siempre, no puedes ver frutos de arrepentimiento en ti, hoy el Señor te llama y te da la oportunidad de que puedas arrepentirte de estar viviendo de espaldas a Dios. O el Señor te da la oportunidad de que puedas decir: Señor, veo que yo estoy dando frutos en mi vida, algún fruto hay por ahí, pero no es el fruto que tú esperas de mí. Entonces me arrepiento de estar viviendo de esta manera y te pido, Señor, ayúdame, socórreme, perdóname, ten misericordia de mí. Sé mi Señor y mi Salvador. Quiero vivir mi vida para honrarte a ti y que de verdad se vean los frutos de la relación que yo tenga contigo. Ahora fíjate qué curioso, que justo después de decir esto, Cristo dice a sus discípulos que ellos ya fueron limpiados. El versículo 3 dice, ¿no?, de Juan 15, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántas veces insistimos, ¿no?, o hablamos o animamos a los hermanos a tener un tiempo de devocional, a meditar en la palabra, a leer la palabra, a estudiar la palabra, a empaparse de la palabra, a comerla, a beberla, ¿no? Porque la palabra de Dios nos limpia. Y Cristo dijo: vosotros estáis limpios. Es decir, yo ya pude ver frutos que habéis dado, pero incluso habéis dado frutos, necesitáis ser limpiados. Lo que a veces se nos olvida, ¿no? Dios empieza a usar nuestras vidas para bendecir a otra persona, para servir en algo, para hacer alguna cosa, y ya nos sentimos los más de los más, ¿no? Y aquí Cristo dijo: vosotros ya estáis siendo limpiados, ¿no? Ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Es decir, ya os he podado, porque hay cositas aquí que necesitabais, ¿no? Y Cristo sigue diciendo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Fijaros la imagen que Cristo pone aquí, ¿no? Es muy fácil de entender, ¿verdad? Si tú coges de un árbol y arranca una rama y la tira al suelo, ¿qué va a pasar con esta rama? Va a seguir fructificando, ¿no? Creciendo, dando... No, es que se va a secar. Es muy fácil que podamos entender. Por eso Cristo trajo esta imagen, que si una rama no está conectada al tronco,
se va a morir. No tendrá vida, porque no estará recibiendo vida. Y como no recibe vida, no puede dar. Así de simple. Entonces, si no estamos en Cristo, si estamos desconectados de Cristo, no podemos fructificar. Entonces, ves aquí como Cristo nos quiere dar este claro ejemplo de que la vida cristiana no la hacemos por el esfuerzo de nuestra carne, ni tampoco desconectados de Cristo. Necesitamos y debemos permanecer en Él. Y esto habla de cada día, día tras día, recibiendo su amor, recibiendo su gracia, su misericordia, su paz, su justicia, su poder, recibiendo su perdón. Cada día te llenas de Él, y entonces, como te estás llenando de Él, puedes dar de Él. Puedes dar, porque nadie da de lo que no recibe. Si te llena de Él, entonces tus decisiones, tus acciones serán un reflejo de que lo tienes dentro. ¿Sabe? Uno puede fingir, puede disimular y puede hacer una cara de santo, ¿no?, a los demás. Pero luego en el día a día es cuando podemos ver qué es lo que tenemos dentro. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? Y a veces uno mira los frutos y dice, a mí me gustaría dar frutos distintos, pero sigue sembrando en su corazón algo que no es Cristo. Entonces, si queremos cambiar la cosecha, necesitamos cambiar la siembra. Si sigues sembrando la misma planta y tú dices, a mí me encantan las mandarinas, ¿no?, pero mi árbol solo da manzanas. Y dice, ¿ya has parado para pensar en plantar un árbol, ¿no?, que de mandarinas? Es que a veces no lo hacemos. Seguimos viviendo la vida de la misma manera, seguimos pensando las mismas cosas, no dejamos que el Espíritu de Dios cambie nuestros pensamientos, transforme nuestros pensamientos y los renueve conforme a la palabra, pero queremos frutos distintos. Es que no puede ser, dice, como dijo Cristo nos está enseñando. Si nuestro corazón está lleno de amargura, de rencor, de envidia, de enojo, de lascivia, pues es todo esto lo que va a salir. Ahora, si nuestro corazón está en Cristo, está lleno de Cristo, se está llenando de Cristo cada día, si estamos cultivando una amistad con el Señor, una comunión diaria, cercana, donde Él es aquel que manda en nuestras vidas, donde tú eres aquel que te esfuerzas por obedecerle con todas tus fuerzas, te nutres de su amor, te llena su amor. Cuando tú estás con Él, tu corazón se va ensanchando, se va quedando en paz. Cuando tú estás así con el Señor cada día, amados, ¿qué fruto puede salir de allí? ¿Qué fruto se puede esperar cuando tenemos esta relación con el Señor? Entonces dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En otras palabras, cuanto más íntima, cuanto más cercana es tu relación con Cristo, más frutos darás. Y sabe que es aquel fruto que tú no tienes que hacer fuerza. No tienes que estar ahí, oh, es que yo quiero tanto, pero no me sale. Cuando Dios simplemente ministra tu corazón porque tú estás exponiéndote a las disciplinas espirituales que Él dispuso para tu bien y para tu crecimiento, tu santificación, naturalmente los frutos van saliendo. Y ahora yo te pregunto, ¿qué fuerza tiene que hacer una rama para que le salga la vida? ¿No? Que le salga una hoja, que le salga un fruto, ¿no? ¿Qué tanto tiene que sufrir una rama? Simplemente le hace natural porque está conectada al tronco. Ahora, si la relación con Dios de uno se limita a venir al culto el domingo, ¿qué cantidad o qué clase de fruto crees que puede dar una persona que tiene esta clase de relación con Dios? Y Cristo sigue en el versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden.
Y el 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, amados, hay muchos que se dicen cristianos y menosprecian las buenas obras que podemos llegar a hacer. Porque dicen así, a ver, hombre, la salvación no es por obras. Entonces, es por las obras de Cristo, no por las nuestras. Entonces, hombre, no importa si somos muy productivos o no. Si te fijas en las enseñanzas de todo el Nuevo Testamento, el Señor nos exhorta a las buenas obras. Entonces sí importa a Dios si estamos siendo productivos o no. ¿Y sabe por qué le importa a Dios esto? Porque la cantidad de frutos que damos determina cuánto conectados estamos en Él. Es su amor por nosotros. No es que Él está aquí como un jefe o ¿cómo se llama? Un encargado, ¿no? En una empresa diciendo, venga, ¿no? Si no, no puedes parar ni un segundo. Si no, esto, al lavabo no, que hay que producir. Que algunos no, tratan a gente así. Y hay que ir. Y uno se va al lavabo así con miedo, ¿no? Lamentablemente hay trabajos que son así. Ahora, tenemos la tendencia a poner esta mirada o esta manera de tratar a Dios cuando Él dice que espera de nosotros frutos y espera de nosotros muchos frutos. Y decimos, ay, tengo otro, ¿no? La sensación es como si hubiese otro jefe aquí machacándonos. Pero no. Dios cuando dice, yo quiero que tengáis mucho fruto, Él está diciendo, yo quiero que estéis conectados a mí. Y ya está. Los frutos ya vendrán. El hecho de que dais fruto y mucho fruto es cuanto más conectados estéis a mí. Qué tremendo es el amor de nuestro Dios. Porque la cantidad de frutos que demos es la evidencia de que estamos siendo ministrados por su Espíritu. Es la evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando en nuestro corazón. Es la evidencia de que nuestra fe es verdadera y genuina. ¿Os acordáis cuando nosotros meditamos sobre aquel texto, ¿no? Que dice, muéstrame mi fe sin tus obras, que yo voy a enseñarte mi fe por las obras, ¿no? Y uno dice, entonces yo miro a mi vida, yo no veo las obras, entonces voy a intentar hacer las obras para probarme a mí mismo que yo tengo fe. Pero no es esto lo que el Señor nos enseña. Él enseña que la fe que es genuina, la fe que de verdad está en el Señor, esta tendrá frutos. Entonces no tiene sentido que uno diga, no, yo creo en Dios, yo estoy con Él cada día, pero luego no ves fruto ninguno. Y dice, pero ¿dónde está Dios que tú dices que sirves? ¿Dónde está este Dios que tú dices que tienes una relación con Él cada día? Porque no se ven los frutos. Es esto lo que dice la palabra. Si nuestra fe es genuina, naturalmente vendrán los frutos. Lo más natural es que una persona que está en Cristo, que tiene una comunión diaria con Él, será una persona llena de frutos. Ahora, hermanos, ojo, que no estoy hablando que será una persona perfecta, que no tendrá ningún pecado, ¿no? Porque si no, aquí ya empezamos a hacer una secta. Sino que se verán los frutos, incluso el fruto del arrepentimiento de una persona que dice, Dios me ha mostrado que yo he pecado. ¿Cuántas veces a los cristianos que tú conoces, cuántas veces les ves hablando esto? Dios me ha mostrado que yo estaba pecando, yo le estaba fallando. Porque uno que no, un lenguaje que le gusta estar en la gente, no, es que tú eres más que vencedor, Dios me mostró que yo soy más que vencedor, que yo todo puedo en Cristo que me fortalece. Esto un montón de gente habla, incluso personas que no son cristianas. Yo las he visto hablando, no, con Dios yo puedo todo, Dios me va a ayudar. ¿Sí? Pero aquel fruto que es genuino del Señor también trae el arrepentimiento. Entonces, cuando uno pide perdón a Dios, es porque reconoce que le falló.
Y este es uno de los frutos más bellos que podemos dar. Incluso es el primero que damos cuando el Señor nos llama a la salvación, porque reconocemos que necesitamos un Salvador. Cristo nos está enseñando que Él es la vid y nosotros como ramas, si estamos conectados a Él, si estamos en Él, naturalmente daremos frutos, porque Él es la vid verdadera. Él no es como el pueblo de Israel, que vez tras vez estaba fallando. Él es la vid verdadera y esa es la voluntad del Señor para nosotros. Y con este versículo acabo. Dice, ¿no? El 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis algunos frutos. No, ¿verdad? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias por poder recordar en esta mañana que esperas de nosotros que demos fruto. Gracias por recordarnos que es imposible dar fruto sin estar en ti, Señor. Y queremos pedirte perdón porque reconocemos Señor, que tantas veces buscamos la vida o llenar nuestro corazón o buscar la fuente de vida fuera de ti. Te pedimos perdón, Señor. Y hoy tú nos haces recordar en tu palabra que es imposible que podamos dar fruto si estamos buscando la vida fuera de ti, porque tú eres el dador de la vida. La vida solo está en ti. Pedimos, Señor, ayúdanos a cultivar, a guardar, a cuidar esta relación contigo, Señor, y siempre beber de tus fuentes. Siempre beber de tus fuentes, porque tú eres la fuente de todo lo que necesitamos, Señor. Todas las fuentes de necesidad que podamos tener, o toda la necesidad que podamos tener, tú tienes todo para suplir cada una de ellas, Señor. Así de grande y de perfecto eres tú. Te damos gracias y pedimos como hijos que ministres nuestro corazón con tu espíritu, que nos ayudes y nos guardes de la trampa de querer hacer cosas para intentar probar alguna cosa a nosotros mismos o a los demás. Y ayúdanos, Señor, a buscar esta fe genuina. Si no encontramos fe en nosotros, Señor, a acercarnos a tu palabra. Si no vemos frutos en nosotros, Señor, a acercarnos a ti. Y sabiendo que naturalmente empezarás a traer estos frutos por haber estado en tu presencia. Ministra nuestro corazón y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nuestras vidas sean usadas, como dice aquí en el último versículo que hemos leído, Señor. Que Dios Padre, que tú seas glorificado en nosotros, porque se verán que nosotros llevamos mucho fruto. Porque esto significa que estamos muy cerca de ti. Significa que estamos en ti. Significa que estamos buscando la vida en el único lugar que tiene, en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos por tu gracia. Úsanos para tu gloria, Señor. Amén.